podemos transmitir quizá un mensaje esperanzador ante esta situación, por cuanto lo que primero amanecemos por desayunarnos es que un fiscal acaba de ser asesinado en las calles de Guayaquil. ¿Cómo entendemos los ciudadanos comunes y corrientes que podemos llegar en algún momento a una ciudad, a un barrio, a un país seguro? Buenos días. Bueno, en sí pensar en que la seguridad de los barrios y del país va a cambiar de un día para el otro, en verdad es una utopía. Es un proceso que tiene que ver mucho con la sociedad actual, cómo ha ido evolucionando y cómo es que esta ha influido sobre el comportamiento de los seres humanos y viceversa. Estamos en un mundo líquido, como dice Bauman, al menos él lo enfoca así para estos inicios de de Ser esta asesinado en década, las calles de Guayaquil. en el cual básicamente el ser humano procura tener un exceso de libertades, pero olvida que toda libertad tiene que ser acompañada de responsabilidades. No quiere asumir responsabilidades y por tanto dejamos que las cosas nos den decidiendo y pedimos solamente derechos, pero no tomamos nuestra conciencia de nuestros deberes de ciudadanos. Aparte de que la situación ha cambiado con la globalización, no solamente ha sido una cuestión para abrir las fronteras en cuanto a la movilidad humana, sino también ha abierto las fronteras que ahora son líneas imaginarias, especialmente para los delitos, los nuevos delitos, especialmente la delincuencia organizada transnacional. Doctor, sobre eso Lamentablemente, justamente, y por más permítame, que por favor, sobre eso justamente quería hacer una mención especial. El gobierno se ha dedicado en el tema de seguridad a citar precisamente que lo que tenemos como grave afectación en nuestro país es la incidencia del narcotráfico, del crimen transnacional, como usted lo menciona. ¿Esto cómo se traduce en cuanto a quienes, insisto, no tenemos ese tipo de negocios macros, ese tipo de negocios grandes, como para poder nosotros entender que esa es la problemática que debemos enfrentar primeramente? bien, es un poco más complejo el asunto. Mire, nuestra legislación, como estaba indicándoles, ha sido o ha tratado al menos de estar permanentemente actualizándose. Mire que llevamos varias constituciones, la última se hizo en el 2008 y sin embargo se constituyó, cambió de hecho el Estado de Ecuador de ser un Estado de Derecho a ser un Estado de derechos. Esta S, que aparentemente es insignificante, ha abierto un abanico de posibilidades para las personas, pero también ha hecho que la legislación baje un poco las manos. Los roles de Ok. Fuerzas Armadas, el concepto de fuerza pública desapareció y lo seguimos usando cotidianamente la fuerza pública. Ya no hay fuerza pública de acuerdo a la Constitución. Están las Fuerzas Armadas por un lado y la policía por otro lado. Esta situación también ha hecho de que nuestra legislación esté orientada a reprimir, a tal vez evitar, esa es la intención, pero la delincuencia común. El fenómeno que ahora estamos afrontando es la delincuencia organizada transnacional. Frente a esto, con estos antecedentes, podemos decir que aquí ya hay un juego de un enfrentamiento de poderes. El poder del Estado, que tiene a su vez su brazo de coerción, que son las Fuerzas Armadas, y claro, la ley, y tiene su manejo de la información mediante el discurso político, la Secretaría de Inteligencia, el aparato de propaganda del Estado y obviamente el poder económico del Estado. Pero la delincuencia organizada transnacional tiene una organización similar, con la diferencia de que el Estado tiene fronteras. La delincuencia organizada transnacional no las tiene. Nosotros tenemos plazos que cumplir, ellos no. Nosotros tenemos un hasta aquí se puede legislar y ellos no. Le voy a poner un caso que creo que les puede resultar interesante. Cuando estaba dando clases a la Oficina de Naciones Unidas para la Delincuencia y el Crimen Organizado, y estaba justamente en la oficina de Panamá, a uno de mis alumnos le preguntaba por qué en nuestro país, por ejemplo, el, el contrabando va a raíz de $6,000 y el contrabando para Panamá ya no es un delito civil, sino un delito penal, porque antes no era penado, pero a partir de los $500,000. Ok. Y a mí me parecía irrisorio. Y es que cada estado vive su propia realidad. Y me explicaba de la manera más sencilla. Ellos estiman que más o menos un container le dan un aproximado de $2 millones.
Imagínense la cantidad de containers que pasan diariamente por el canal de Panamá, de tal manera que $500.000 para ellos resulta una cantidad insignificante. Otro ejemplo, Colombia tiene el decreto, si no me equivoco, el 3113, en el cual está completamente penado construir semisumergibles en territorio colombiano con una pena de 13 años de prisión. Nuestro país no tiene ninguna pena al respecto. ¿Y cuál es la principal manera en la que sale la droga? Semisumergibles. Entonces, se vamos dando cuenta que cada país tiene sus propias limitaciones que están basadas a su vez en su propia realidad, en su propia economía, su propia sociedad y sus propias fronteras. Fronteras que la delincuencia organizada transnacional no tiene y que tampoco tiene una legislación común que le puede afectar. Y es sencillo, en aquellos lugares donde no están penadas ciertas actividades, allá se van a hacerlas. Y donde están penadas salen. Para ellos es muy acomodaticio el tema de acoplarse. Y claro, como volvíamos a decir que eran dos poderes que se enfrentaban, en la delincuencia organizada transnacional también tiene un ente coercitivo, las bandas armadas de delincuencia, ¿no es cierto? Que estamos ahora palpando justamente con este penoso hecho que sucedió en la mañana de hoy, precisamente con el señor fiscal que estaba a cargo directamente del tema de la cárcel del litoral. Sí. Entonces, fíjense qué coincidencia, mientras ahí se dan los enfrentamientos entre las bandas de delincuencia organizada transnacional, es ahí donde se produce la violencia y donde acaban de asesinar a este fiscal. Tienen un brazo de propaganda bastante fuerte, pero más importante, tienen un músculo económico impresionante. Si nos fijamos, la teoría o la norma en cuanto a la exportación y manejo de drogas dice que aproximadamente es un 10% de todo lo que sale, lo que se captura en los puertos. Y vamos ya a casi 200 toneladas como el total del año anterior. Eso significa que Está ¿cuánto grabando. salió? Calculemos eso por los montos de venta en el exterior y entonces eso le permite cooptar importantes puestos dentro del aparato estatal. Y no significa que somos corruptos. Cada ser humano tiene, que todos los seres, los habitantes del Ecuador somos corruptos, sino que cada ser humano tiene su precio. Algunos de orden afectivo, como por ejemplo puede ser la familia, no sé si es el caso, si a uno le amenazan la vida de un hijo o de sus padres, puede ser ese su precio. Otros pueden tener precio económico, otros pueden tener amenazas y presiones. Y lo que es más, van generando con esto una sensación de indefensión para la población, van generando también un desánimo frente a la justicia porque cada vez los agarran y vuelven a salir. No es que la justicia esté mal, es que está la justicia realizada para delitos comunes, no para delincuencia organizada transnacional. Es por esto que yo veo que se está requiriendo llegar también a instancias internacionales dentro de nuestra parte legal. Y, por ejemplo, con la pregunta que está proponiendo sobre la extradición de las personas que están vinculadas con narcotráfico. Sin embargo, el momento que queremos aplicar la ley y queremos aplicar las Fuerzas Armadas, estamos empezando a jugar ya con el tema de derechos humanos. Y entonces fíjese en cuál es la balanza hacia dónde se inclina el respeto a los derechos humanos como tiene que ser, pero en una humanidad que se respetan los unos a los otros. La delincuencia organizada transnacional no es así. Y además, como es un negocio, tiene su departamento de marketing, de finanzas, de propaganda, de venta, control de calidad y todo lo demás. Entonces no es tan sencillo combatir eso. Doctor, doctor, dígame usted, ¿y cuál sería la situación? O sea, o la situación con la que tenemos así de inseguridad hoy en el país, ¿cuál sería un esquema de seguridad para usted? Miren, tal vez el tema es que nosotros no aceptamos que ya hubo un cambio de sociedad. Estamos, ni siquiera, como decía Bauman y hablábamos al principio, en la sociedad líquida. Ya pasamos de eso, ahorita estamos en la sociedad gaseosa. Y a pesar de eso, nosotros todavía vivimos en las cuestiones de una comprensión del aparato sólido. Me explico mejor. Cuando nosotros hacemos control sobre la población, hacemos todavía el estilo de una vigilancia sólida. Bauman decía que el alcance de la vigilancia en escenarios sociales donde la gran mayoría de las personas se ha vuelto adicta a la seguridad, tan es así afirma que hemos asimilado la ubicuidad del peligro, así como de la necesidad global de desconfiar y sospechar.
comenzamos a ser una población que tiene miedo, al punto de que tan solo es concebible una cohabitación sana bajo un dispositivo de vigilancia continua, en donde la dependencia oscile entre la vigilancia obvia y otra más sutil que la subyace, invisible, que la tenemos con la tecnología. En cuanto al modelo de vigilancia sólida que nos referíamos, el nombre técnico que tiene es el modelo de vigilancia panóptica. Y me voy a permitir explicar brevemente para que ustedes se den cuenta cómo es que se está actuando. La vigilancia sólida hecha a mano del panóptico, una arquitectura que posibilita vigilancia al calabozo y monitoreo, un encierro y control. Zygmunt Bauman decía que el modelo panóptico está vivo y goza de buena salud, y es verdad. Y este se ha reforzado electrónicamente. Las áreas urbanas, donde los pobres están segregados y donde bajo el pretexto de promover el bienestar en sus hogares, son sometidos a una forma de vigilancia punitiva y penetrante. Locke decía que el panopticismo social se ejerce mediante la colaboración del brazo social del Estado con su puño coercitivo. Un ejemplo normal para nosotros sería el patrullaje en los barrios, como sucede actualmente en las zonas peligrosas de Guayaquil. Ahorita, con el estado de excepción, por ejemplo, está uno de los barrios en el que se han quitado las vallas, se está haciendo una permanente presencia policial y militar. Muy similar a lo que se realizó tiempo atrás en Nicaragua como parte de un trabajo comunitario, fusionando la labor social con vigilancia punitiva, donde la Policía Nacional realizaba, por ejemplo, en Nicaragua, un visiteo casa por casa para monitorear las personas de interés policial. Otro ejemplo son las campañas de vacunación que realizaba la CIA en Pakistán, y con pretexto de vacunar captaban ADN para poder detectar los sospechosos de terrorismo. Es decir, nosotros estamos en este momento encerrándoles en un solo sitio a las personas que son de interés policial o a donde se han dado los índices más altos de violencia. Pero hay un nuevo sistema paralelo que básicamente se está queriendo implementar, y es la vigilancia líquida, el modelo panóptico. Doctor, no sé si tiene alguna inquietud con relación a este primer modelo. ¿Qué le parece? Nos vamos a una pausa comercial, una pequeña, y ya regresamos, ¿sí? Con mucho gusto. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Esto le cambió la vida a toda mi familia para bien. Que tuvimos la oportunidad de recibir esta operación gratuita. Ella es una guerrera. Lucharé para sobrevivir junto a mi familia. Con una carita feliz. Su sonrisa es la dueña de mi felicidad. Gracias. 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 Junto a Global Smiles, devolvemos las sonrisas a cientos de familias a través de cirugías gratuitas. El bienestar de la gente va porque va. Prefectura del Guayas. Nos ayudó a todos los de aquí, Monte Sinaí. Muy agradecida porque realmente estoy viviendo decentemente. Que es muy buena de traernos obras buenas para nosotros. Y ahora entran los tanqueros, la ambulancia, taxi, ellos entran nomás. En Guayaquil y el Guayas estamos ejecutando más de 2.500 obras y servicios. Favor tomar precauciones o vías alternas. El bienestar de la gente va porque va. Prefectura del Guayas. Con ustedes el nuevo Kentaco. Una combinación que sorprenderá a los paladares más curiosos. Fusionando lo delicioso del pollo de KFC con la practicidad de un taco. Con una forma ergonómica doblemente deliciosa. ¡Wow! Compatible con todo tipo de mordidas. Nuevo Kentaco. Disfruta de una pechuga de pollo doblemente empanizada en nuestra receta secreta. Queso, lechuga y tomate. Nuevo Kentaco. La innovación que está en boca de todos. I've missed you so much, thinking about the old days, and found some great flowers in the streets of my mind. I bet if we rearrange our human ways, after all we can make a change. It's time to shine.
Comprometámonos por un Guayaquil sin más muertes por accidentes de tránsito. De todos depende. ATM. Juntos nos movemos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda José Los Sánchez y los invito a inscribirse al curso de periodismo que cuenta con el aval del Colegio de Profesionales de Ciencias de la Comunicación Social del Guayas. Lo realizaremos en varios módulos, iniciando en el mes de septiembre con los siguientes temas. Mucha atención: el arte de hablar en público, introducción al periodismo, reglas básicas de redacción y estilo periodístico, técnicas para una buena entrevista, taller práctico. Para mayor información tienes que comunicarte al 099-907-7654. Ya lo sabes, comunícate al 099-907-7654 para obtener mayor información. Te esperamos. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas te invita a ser parte de nuestro gremio. Llámanos al 099-907-7654. Además, te invitamos a ser parte de nuestros talleres que constantemente estamos realizando: locución, narración, comentarios, relaciones públicas, diseño gráfico y uso de plataformas digitales. Llámanos ahora. 099-907-7654. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas. Fin de espacio publicitario. Regresamos dialogando en la original. Y retornamos con el doctor Arturo Dávila en la plataforma del Zoom, en esta entrevista en donde abordamos el tema seguridad. Doctor, mi siguiente consulta, porque ya nos quedó claro que a nivel de legislación es que adolecemos para poder enfrentar francamente a la delincuencia transnacional y al narcotráfico. Pero hay otra cuestión que nos atañe en este espacio y es precisamente la consulta que se convocaría de parte del Ejecutivo. Una de las interrogantes hace mención en materia de seguridad precisamente al hecho de poder sumar definitivamente y ya el contingente de las Fuerzas Armadas sin necesidad de pasar por el estado de excepción. He escuchado a algunos expertos y refieren de que en este tema en particular la Corte Constitucional no daría paso a esta pregunta, puesto que la vía sería, por ende, una asamblea constituyente. Su criterio al respecto, por favor, doctor Dávila. Tendríamos que ver cuáles son los candados que tiene la Constitución referente a esto y también verificar cuáles son los motivos de respaldo que tiene el sustento de la pregunta, porque no es que la pregunta está hecha así nomás, sino que tiene una justificación que procura sustentarla para que tenga niveles de aceptabilidad en la Constitución. En todo caso, no soy jurista y no podría referirme a eso. Pero miren que este horror que ha provocado la guerra contra las drogas es algo casi generalizado, pero miren, les voy a poner como ejemplo lo que sucedía en México y que tiene relación con lo que estamos tratando. Cuando Calderón puso a las calles a las Fuerzas Armadas, los derechos ciudadanos también se pusieron a manos del ejército. Los resultados fueron funestos. Calderón llamó esto una guerra que se saldó con la detección allí en México de unos cuantos capos y menores 46.000 asesinados, dejando entrever la expansión y multiplicación de la violencia, que esta no ocurre por crecimiento del crimen organizado, sino por su debilitamiento y fragmentación. Como estamos viendo aquí, ha habido un control bastante fuerte que les genera ingentes pérdidas al narcotráfico y a la delincuencia organizada transnacional, y esto ha hecho que se vuelvan más violentos. Ahora, los costos de colocar las riendas del control territorial en manos de un aparato coercitivo pueden exponerlos también a corromperse. No digo que sea el caso, pero sí podría permitir que se corrompan y estar dispuestos a todo para mejorar los indicadores de cumplimiento que tienen para justificar la eficacia de su misión. De esta manera se pueden presentar hechos reñidos con los derechos humanos, como desapariciones forzosas, que luego pueden ser falsos positivos, secuestros, asesinatos presentados como agentes de narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales, que se pueden decir que son daños colaterales, y el hábito consuetudinario de implantar evidencia para inculpar a inocentes. Tidir Vigo
hace obsoleta la distinción convencional entre el universo de la guerra, la defensa y un orden y estrategia internacional, y por otro lado un universo de crimen. La seguridad interna, el orden público y las investigaciones policiales. Esto explica la creación de redes policiales globalizadas como hay la Ameripol, la Interpol y las funciones policiales asignadas a los cuerpos militares. Y también explica la mezcla de la noción de guerra con lo criminal. Esto genera un escenario difuso y muy peligroso para la sociedad. Entonces, ese sería el alto riesgo que se correría. Además, el entrenamiento de Fuerzas Armadas es diferente al entrenamiento policial. Claro. Es mucho más violento porque están preparados para la guerra. Y quizás se pueda de algún modo reprimir o conseguir el fin último que se pretende, pero el costo, por todo lo que antes les había mencionado, sería altísimo. Yo creo que hay que pensarlo sesudamente y no necesariamente que exista más gente armada en las calles significa más seguridad. A lo mejor puede ser que las guerras entre las personas armadas y la delincuencia organizada se vuelva tan violenta que nosotros tengamos miedo de salir a hacer nuestras actividades normales, que de hecho ya está flotando en el ambiente. Así es lo que está pasando, doctor. Es lo que está pasando, comentaba doctor. Y precisamente antes de darle paso a Lorena, creo que nos quedamos con parte de su respuesta última, en el sentido de que hay un riesgo en cuanto a esta pregunta que ha sido planteada por el Ejecutivo para la posible consulta popular en los siguientes meses. Lorena. Doctor, ¿cuántos entes gubernamentales se pueden sumar al Estado en la lucha contra la delincuencia? ¿Cuál cree usted? ¿Cuántos? En este sentido, tendríamos que sumar todos los partes y los poderes del Estado para poder funcionar de una manera adecuada. Hay otro tipo de control que existe actualmente en esta modernidad líquida, prácticamente gaseosa, y es en la cual se da la vigilancia sinóptica. Esta significa que se ha pasado de una sociedad de estilo panóptica que antes era controlada por el gobierno hacia un punto central a otra de corte sinóptico, es decir, se han invertido los roles y ahora son muchos los que se dedican a observar unos pocos, y es lo que le está pasando actualmente al gobierno. Dicho de otro modo, el sinóptico contrasta la manera del panóptico, puesto que a partir de los medios de comunicación de masas, que son también ustedes, pero más importante aún, las redes sociales, millones son quienes ahora efectivamente registran el comportamiento de unos pocos, el gobierno. En tal contexto, los espectáculos, la parafernalia ocupan un lugar de la vigilancia sin perder nada del poder disciplinario de su antecesora. Así, la obediencia al estándar tiende a lograrse por medio ya no de la fuerza, sino de la seducción. Ese es el arma tan fuerte que tienen la prensa, que tienen las redes sociales. Y ya no de la coerción, y aparece bajo el disfraz de libre voluntad de todo lo que se va repitiendo consuetudinariamente en redes, en vez de revelarse como una fuerza externa. Nosotros a veces tenemos más miedo por lo que suponemos que puede suceder en base al imaginario que nos va creando las redes sociales, y claro, como ustedes conocen, como comunicadores, cuando alguna vez estudiaba comunicación social me decían que las buenas noticias son malas noticias, y sí, nos hemos dedicado a cada vez a sacar y a hacer más fuertes las malas noticias que las buenas noticias del país. Son muy pocos los noticieros o los eventos de comunicación social que se dedican a realzar las cosas positivas que ocurren en la ciudad, y esto no porque sea en favor de un gobierno, sino un poco para levantar la moral de la población, para que se vayan ellos posicionando en su ciudad y se vayan también apersonando, empoderando de que son parte de una ciudad que quieran, que es esta la Guayaquil en la que viven y no la que se imaginan permanentemente y a la cual no quieren afrontar y salir, como sucede en varias partes del país. Doctor, ¿y usted está de acuerdo que el estado de excepción se haya dado en solamente sean 30 días más, porque debería ser mucho más tiempo? Bueno, volvemos otra vez a la parte inicial. Así combatimos, creo, un poco más el índice delincuencial del país. ¿Perdón? Digo que debería ser más tiempo, y no solamente aquí en Guayaquil, sino a nivel nacional, porque usted sabe que lo del índice delincuencial del país está en todo, no solamente aquí en Guayaquil, porque vemos también lo que ha pasado en Quito, en Machala, en Daule, en Durán también, que encontraron también sicariato donde quiera y esto. Así es, pero vuelvo a recordarles aquello que había explicado anteriormente.
Más gente armada en las calles no nos va a asegurar que tengamos paz. Además, tenemos la limitación profunda que nos da el Estado. No se puede tener estados de excepción prolongados y permanentes, no se puede vivir en un estado de excepción, porque en este mismo, al realizar esto, el mismo Estado tendría de alguna manera un mensaje de admitir que está arrinconado. Y la Constitución no lo permite tampoco. No se puede en cada momento estar renovando y renovando. También eso tiene limitaciones. Volvemos al inicio. Tenemos una cosa muy importante y fuerte, que es la ley. Si vemos los factores fundamentales en cratología o para el ejercicio del poder, tenemos 3 pilares fundamentales. Algunos autores dicen que 2, pero los 3 pilares fundamentales son la coerción, que está dada mediante las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y la ley, que es uno de los instrumentos tal vez más violentos con los que cuenta el Estado. Recuerde que usted, por ejemplo, si se divorcia, puede quedarse sin derecho a nada, o si comete ciertos delitos, puede darle a una muerte civil, en la que usted no puede abrir una cuenta de bancos, no puede hacer nada, pierde todos sus derechos, extremadamente violento. El otro es el manejo de la comunicación, y este manejo de la comunicación está en las operaciones de comunicación, en el manejo de la prensa, está en el discurso político, está en la inteligencia del Estado, y esto no dicho por su capacidad intelectual, sino por el sistema de inteligencia del Estado, y está una tercera columna, como decíamos al inicio, la parte económica. Entonces, si estamos gobernados también y regidos por la parte punitiva dentro de ella, la ley, no podemos, fíjense que en la misma columna de punitivo está la ley y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero no se puede emplear permanentemente porque la Constitución y la ley no lo permiten. Perfecto, correcto, doctor. Bueno, agradecerle, pues, ¿no? Así y nos quedamos con una idea, doctor, y es que precisamente adolecemos de una legislación que sea más sancionadora, que sea más contundente, pero en definitiva, la última pregunta de Lorena más su respuesta suma y abona en que se pueda considerar a la seguridad como una prioridad para todas las instituciones. Estamos próximos a una época de elecciones, que las autoridades que vayan a ser electas entiendan que se debe trabajar con el Ejecutivo, que se debe fortalecer también la labor en la Asamblea Nacional, precisamente para tener el marco que nos viabilice una lucha franca y contundente contra el narcotráfico, el crimen transnacional, la delincuencia organizada y la delincuencia común. No nos sentimos seguros ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en Ibarra, ni en Machala, ni en Cuenca, ni en Durán, ni en ningún sitio. Y precisamente pasa a veces porque la percepción, como usted ya lo decía en una de sus respuestas, también viene dada por lo que continuamente pasamos consumiendo en medios tradicionales y en las redes sociales, Lorena. Así es. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista aquí en Dialogando en Original. Gracias y muy buenos días. Un placer y muchísimas gracias por su gentileza de invitarme. Estoy siempre a su disposición. Ha sido para mí un verdadero gusto poder saludar con ustedes y con la audiencia. Lindo día. Gracias. Muy buenos días. Inicio de espacio publicitario.